Hola campesinas. Bueno, este video resumido lo hice con el ánimo de recordar viejos tiempos que se pasaron en el Sena, a través de un top 6 de los momentos que más recordamos. Número 6. El eructo. Fue una de las primeras groserías que hice mientras estábamos en clase. Recuerdo la cara del ingeniero Winson, jajaja, semejante estruendo que rebotó por el salón seguido de las palabras del ingeniero que dijo: sus mercedes, háganme el favor de no hacer esas cosas aquí, no sean puercos, háganlas en sus casas. Bueno, gracias por no sapearme esa vez. Número 5. Las clases de los ingenieros. Esas clases donde el ingeniero Winson se rompía la cabeza resolviendo los laboratorios mientras los demás chateábamos o jugábamos Halo en interconexión. ¿Y qué me dicen de las clases del ingeniero Diego? Esas clases donde este man improvisaba más que una trova antioqueña. Después fue un largo periodo viendo los programas de Cisco que al final por lo menos yo, no los tuve, estudiando como un ñoño para pasar los exámenes de Panduit, cuando todos ya tenían las respuestas en el salón. Malditas perras, por un momento pensé que yo era un retrasado viendo cómo los demás sacaban 100 en su nota final. Recordemos también que en los laboratorios había un personaje llamado Jason. Cada vez que los ingenieros sacaban los equipos, routers, teléfonos, ponchadoras y montón de mierdas más, Jason se iba corriendo a coger todo lo que veía. Después resultaba él solo con los equipos mientras los demás lo veíamos. Recuerden también las clases del ingeniero Blanco, esas clases de programación donde nos rompíamos la cabeza tratando de llevarle un puto programa que sacara listados y no recuerdo qué mierdas más. Bueno, al final casi toca llorar para que nos pasara. Recuerden también cuando ampliamos el salón, metiendo cable categoría 7A y fibra óptica. Lo peor de todo era que los estándares que tanto estudiamos no se aplicaron cuando instalamos eso, con cegueta cortando canaleta, qué porquería. Número 4. Las peleas. La primera pelea, para los que se acuerdan, fue buscando los uniformes del Sena, donde Aliento de miércoles casi se agarra con Anderson en la Plaza de Bolívar, todo por una corbata. Entre las peleas que pudimos apreciar fueron las de Freddy Cardoso con el ingeniero Diego, ambos hablando de respeto, mejor dicho casi se dan en la mula. Después escuché que el ingeniero le había dicho que se salieran a darse en la jeta. Bueno, eso me lo contaron. Después las peleas de las belenitas, eso lo decimos de cariño, alegaban con los ingenieros, los trataban como a un perro inútil, diciéndole ¿qué le pasa? Oigan a este. Bueno, por poco y cascan a los viejos. Después viene el enfrentamiento entre Freddy la pastusa de Duitama, y Anderson el traqueto sin plata. Freddy le bota una silla, tenía más furia que Barney, y bueno, casi se agarran a picos después. Número 3. Empiezan las expulsiones. Esto ya se estaba poniendo pesado cuando empezaron a echar a la gente por inasistencia y exceso de inteligencia. Empezaron a salir. A ese ritmo solo se iban a graduar 2 personas, cada vez se veía menos gente en el salón. Si no los echaban, renunciaban y se largaban, por poco y esa tecnología fracasa. Después a todos se les dio por no ir a clases. Habían unos que venían cada 2 días, ese soy yo, otros que venían cada fin de semana, otros que venían y después se largaban cuando era cambio de clase. Mejor dicho, una mierda. Casi nos echan a todos. Menos a Jason porque él iba todos los días. Número 2. Los paseos y otras cosas. Bueno, los paseos fueron divertidos, empezando con el de Moniquirá a las super piscinas con toboganes para maricas. Se pasó un buen rato allá, se vieron buenos bikinis y en fin. Lo peor de todo era que nos íbamos a ir en unas chivas rumberas, eran más rumberas que una misa. Recuerdo cuando nos subimos a vernos las jetas entre todos, después nos bajamos de tanta emoción y nos subimos al bus, el bus donde el violador de Homer se fue encima mío aprovechando que me habían empujado. Después el paseo a las cascadas de Moniquirá, otro paseo donde casi se ahoga el Freddy porque dijo que sabía nadar. Lo único que vimos flotar fue su gorra mientras Freddy se hundía cada vez más. Después fue Sebastián a rescatarlo. Después Jason bajando la cascada quiso hacer el experimento de darle cabezazos a las rocas, no sé a qué jugaba. Todos resultamos golpeados por descender esa pinche cascada. Lo divertido fue bajar esos rodaderos de piedra. Recuerden que también había un personaje llamado Sebastián que vivía desmayándose, y nos contaba sus historias sacadas de Hollywood de lo que le había pasado durante la noche. Lo único que faltó en las historias fueron extraterrestres. Número 1. Exposiciones. Las exposiciones en el salón eran un cuento. Habían unas exposiciones que parecían de primaria con carteles y escarcha, en algunas pasaban y no se entendía una mierda, tanto que algunos dormían. Algunas exposiciones como la de mi grupo donde fue un completo sabotaje, no pude aguantar la risa en plena exposición con el Camilo, parecían parodias y chistes. Después nos tocó hablar con el profesor de administración para que entendiera nuestra estupidez.
¿Qué me dicen cuando empezamos a exponer los proyectos finales? Me acuerdo que cuando empezamos los exámenes finales, empezamos a pasar por personas a hablar con los ingenieros, y todos afuera viendo a través de las puertas de cristal quién se rajaba, parecíamos bobitos, eso era peor que estar frente al jurado de Yo Me Llamo, viendo a sus Mercedes y Orejas de Dumbo calificando nuestros conocimientos. Después de esto empezaron las sustentaciones por parejas, aquí los que más llevaban del bulto eran los que iban pasando de últimas, porque podían estudiar más y los ingenieros se les ocurría preguntas más difíciles, bueno en fin, fue una muy buena experiencia haber estudiado con todos y todas ustedes campesinos y campesinas. Por favor comenten y cuenten de más cosas que pasaron. Saludos y éxitos.